I think that individuals have to fight to prevent these acts of genocide from happening and then being forgotten. And I remember at that moment thinking to myself, this is one of the most powerful stories I've ever heard. George Fitch, Christmas Eve, Nanking, China, 1937. I cannot rest until I have told it, and perhaps fortunately I am one of a very few who are in a position to tell it. It is not complete, only a part of the whole. I believe it has no parallel in modern history. Estos son los fragmentos de Nanjing, el documental estrenado en 2007 cuyo director, el estadounidense Bill Gutenberg, fue el ganador de 2 premios Oscar al mejor documental. Making the film, my hope was we would show the worst and we would show the best. It's the absolute worst side of humanity and it's the best side of humanity. You're not just watching all of this horrible thing, you're also given this idea that there is some ray of hope, that in the darkest of times, that there is some light. So that's also part of what gives the story its great power, is this contrast between the worst of humanity and the best of humanity. All of us hope that we would be the people that would help. En noviembre de 2004, la noticia del suicidio de la escritora estadounidense de origen chino Zhang Churu llamó la atención de un paisano suyo que trabaja en la industria de medios de comunicación, el entonces vicepresidente de la empresa American Online, Ted Leonsis. In fact, I saw this obituary about Iris Chang. I read it and then I threw it in the garbage. And as I was walking by throughout the day, her picture was staring at me. And honestly, something motivated me to pull this obituary out of the garbage and bring it home with me. And I then became motivated to find out more about her. Luego, Ted compró el libro de Zhang Churu, cuyos relatos le sorprendieron muchísimo. Le asombró una parte de su título en la portada, El Holocausto olvidado de la Segunda Guerra Mundial. I did not know about this time in history, and it struck me because on the book it talked about a forgotten Holocaust, and those were 2 words I had never seen put together. And so I was just very, very moved about the honor and bravery of the people of Nanking and the survivors' stories, and became very motivated to tell the story. Ted acudió a la agencia de artistas creativos en Hollywood, donde pidió consejos de un director cinematográfico para filmar un documental sobre la masacre de Nanjing. Más tarde, la agencia le recomendó al director de documentales Bill Gutenberg. Bill Gutenberg decidió definitivamente repasar ese acontecimiento catastrófico del año 1937, desde la perspectiva de los occidentales que se quedaron en Nanjing para construir la zona de seguridad, adaptando creativamente la dramatización de los testimonios de los personajes ya fallecidos a cargo de conocidos actores que leerían sus cartas, diarios o declaraciones. You know, the story is incredibly important, but just having an important story
doesn't mean that people want to see it. So I was looking for a way in, a different way of telling the story. You know, one strand was the survivors telling their story, another was the stock footage, another was the Japanese stories. You know, some were still photographs, and other parts also involved the actors reading the true words. Estas son las mundialmente conocidas colinas de Beverly Hills en Hollywood. Veamos cuáles son los actores que interpretaron a los personajes occidentales que permanecieron en la zona de seguridad de Nanjing. Jürgen Prochnow interpretó a John Rabe, representante de la empresa Siemens en China y presidente del Comité Internacional de la Zona de Seguridad de Nanjing. Woody Harrelson, al cirujano Robert Wilson del Hospital de la Universidad de Jinling, es decir, el actual Hospital Kulou. Mariel Hemingway, a la profesora Minnie Vautrin, que dirigía la Universidad Femenina de Jinling. Stephen Dorff, al Dr. Smith, miembro del Comité Internacional de la Zona de Seguridad de Nanjing. Y John Getz, al misionero George Fitch, secretario general de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Nanjing. These characters fill your life, both the missionaries, the international community, and the Chinese people in the safety zone who took such care of everyone. It's a stunning story, and you hope that will live. A story like that as a good example on the good side of everything that can be done. I had not heard of the rape of Nanking before making the film, and the poor people that suffered, and living under this kind of fear. It was a really profound and very frightening story. I really found it to be. It really went got under my skin. I thought my character was really. It was a wonderful character to play because she was very, I think, really, she was shifted by it. She was really changed and transformed by what had happened. I mean, who wouldn't be? Because I think when you witness that kind of atrocity that you're going to be affected. And the hope was that an audience would watch and they would see, initially they would see Mariel Hemingway, but at some point they would forget that it's Mariel Hemingway, and they would start thinking about her as Minnie Vautrin. As time went on, you start out by seeing that they're actors, but you hope the audience will start forgetting that they're actors, and that you start thinking, well, that's not Mariel Hemingway, that's Minnie Vautrin. That's not Woody Harrelson, that's, Robert Wilson, and so on and so forth. And so the idea was to have a more powerful connection with the audience. La Universidad Normal de Nanjing, con una historia de 100 años, se llamaba la Universidad Femenina de Jinling en el año 1937, en la que Minnie Vautrin fue la entonces coordinadora de estudios. En agosto de 2014, Bill Guttentag, invitado por el equipo de filmación del documental 1937, Recuerdos de Nanjing, vino a la universidad y dio una charla a los estudiantes. Al ver los plátanos orientales y los edificios construidos en la época de la República China, Bill se sentía como si estuviera en un viaje en el tiempo hacia el pasado, aunque fue hace 8 años cuando filmó aquí el documental Nanjing. Todo sobre esta ciudad aún estaba clavado en su memoria. Thank you, everyone, for coming here. Extremely grateful that you have come. I've had the good fortune to show this film all over the world, but I think no place is as special as right here, because every day you're walking through the same buildings and beneath the same trees as the events that you see in this film. And one of the reasons we made this film was that the story would live on to future generations and younger generations such as yourself.
Bill Gutentag invitó a Chang Zhiqiang a asistir al evento, un sobreviviente de la masacre de Nanjing al que había entrevistado en el documental Nanjing. Como testigo presencial de este hecho histórico, experimentó también la transmisión de recuerdos sobre esta ciudad. 我母亲抱了我的顶小的弟弟，小弟弟拼命的哭，妈妈就给他起来，叫他不要哭。就在这个时候，那个人鬼子扎了刺刀，一刺刀戳到我母亲，就把我母亲倒下来了。鬼子把这个刺刀拔出去以后，又一刺刀戳到我母亲倒脚还倒下来，把我弟弟摔在地下了。我妈妈拼命的挣扎，把手撑起来，把衣服拽怀里面的衣服，把溜子盖回来，拼命的拽回来，给我弟弟起来。 就我弟弟呢，看到我妈妈把衣服拽下来以后，拼命跑到妈妈怀里给再起来。我妈妈把衣服拽过来以后，我看了几个刀伤，都在流血。我弟弟再起来，靠母亲带着比那个刀伤里的还冒血泡泡。我弟弟不懂事，拼命再起来，血泡泡动。 我就赶快上去，我妈妈肯定捂的。我说你坚持一会儿，坚持一会儿，会好的。妈妈挺捂的，可是我妈妈不能讲话，眼泪直掉。 And I remember at that moment thinking to myself, this is one of the most powerful stories I've ever heard, that the translators were crying so hard that they couldn't continue translating. And then, later, a minute or two later, they came back and then they translated the story. And at that moment, those of us who were listening on translation, at that moment, I heard the story and I started crying and I looked over at the camera person and the camera person was crying. And, we were all touched by this. And it was very, very powerful. My job is to maintain this power throughout the editing process and into the film. Bill cree que nunca debemos abandonar la esperanza a pensar de que la crueldad pareciera que fuera más fuerte que ella en la realidad. And I have a question. So, what was it like for you to watch the film knowing that just outside the door all these events were taking place? 门外就发生着之前这个历史的事件，而现在我们坐在这个厅里，看到眼前绿树葱葱，很难想象之前发生过这样的故事。我是一个南京人，所以呢，对于南京大屠杀这段历史，我对于他的苦难和仇恨会感受很深。Para incorporar las imágenes en el documental Nanjing, el equipo de filmación organizó un comité integrado por 40 miembros provenientes de diversos países del mundo. Muchos de ellos eran expertos en estudios históricos. We wanted to create a film that would be completely defensible. Part of the issue around Nanking is that there are people who deny it or diminish it. They say it didn't happen or it didn't happen to the extent that the Chinese say it happened, and they'll attack the film. Well, we wanted to have a film that you couldn't really attack for its facts, that you could say everything that was in there was accurate and provable, and we were concerned about getting it right when we finally did it. We tried to be meticulous in our research. It took almost 3 years to do all of the research and the shooting all over the world, and it stood the test of time. It became a highly awarded and decorated film. Bill Gutentag y el productor Ted Leonsis han hecho el mayor esfuerzo posible para filmar este documental que relata la masacre de Nanjing. Y se espera que tenga una buena aceptación por parte del público. Sin embargo, el documental Nanjing
no se ha proyectado en Japón hasta hoy en día. We were not looking to make an anti-Japanese film. We were looking to make an anti-war film. As I noted, I'm not Japanese, I'm not Chinese, I wasn't taking a side. We wanted to make a movie and we wanted to tell a story of war and what the price of war. Every festival we entered in Japan turned us down, and what we were told was that it's an unusual situation in Japan, so the film never played there. But also addressing the Japanese, I think it's really important to recognize the people who did this. Durante la búsqueda de los registros históricos para la filmación del documental Nanjing, Bill se enteró de que se había hecho un reportaje sobre la masacre de Nanjing en Estados Unidos poco después de que ocurriera en 1937. En los primeros días de la ocupación japonesa de Nanjing, permanecieron en la ciudad 4 reporteros occidentales, que eran respectivamente Frank Tillman Durden, del diario The New York Times, Archibald T. Steele, de Chicago Daily News, L.C. Smith, de la agencia Reuters, y C. Yates McDaniel, de la agencia de noticias Associated Press, junto al fotógrafo Arthur Menken, de la compañía productora y distribuidora de cine Paramount Pictures Corporation. La mayoría de ellos se marcharon de Nanjing y llegaron a Shanghai a bordo del cañonero USS Oahu el 15 de diciembre de 1937. Un día después de su partida, McDaniel se dirigía hacia el muelle y vio en las calles montones de cadáveres apilados a una altura de 1 metro. Eran los cadáveres de los varios miles de hombres chinos ametrallados en masa. Cuando los corresponsales se marcharon de Nanjing, el ejército japonés les realizó controles rigurosos y les prohibió llevar fotografías fuera del territorio chino. De esta forma, los soldados japoneses intentaron ocultar sus atrocidades. Sin embargo, una vez fuera de Nanjing, estos periodistas publicaron sus reportajes para que el mundo entero se enterara de lo que había ocurrido. Esta es una anécdota relacionada con el reportaje de Durden. En el cañonero estadounidense Oahu, que navegaba por el río Yangtze, estos periodistas occidentales transmitieron las espeluznantes imágenes que habían visto al mundo entero a través de un telégrafo. Durden, que era el periodista más joven entre todos sus colegas, habría podido ser el primero en enviar el mensaje, pero cuando llegó corriendo a la sala de telegrafía y pidió al operador de telégrafo que enviara su reportaje, este se negó a enviarlo porque no le había dado una propina. Mientras tanto, Steele, tras haber dado una propina al operador, consiguió emitir su artículo titulado «Tropas japonesas matando a miles de personas» en el diario Chicago Daily News a través del telégrafo del cañonero. Debido a la diferencia horaria, el periódico publicó su reportaje el mismo día 15 de diciembre y por tanto Steele se convirtió en la primera persona en hablar al mundo de la masacre de Nanjing. El Chicago Daily News es un diario que estaba dotado de una importante influencia en Estados Unidos en los años 30 del siglo pasado. En esta edición de fecha de 15 de diciembre de 1937, firmada por nuestro equipo, el artículo titulado «Tropas japonesas matando a miles de personas» estaba publicado en la parte superior derecha de la tercera página. Este artículo, con menos de 1000 palabras, marcó un hito en la historia mundial, de que fue el primer reportaje realizado por los medios de comunicación occidentales sobre la masacre de Nanjing. Todos los prisioneros de guerra asesinados, las más perversas atrocidades perpetradas por el ejército japonés en Nanjing y los civiles asesinados. Ataque a la embajada de Estados Unidos. Estos reportajes elaborados por el corresponsal estadounidense Durden y enviados desde Shanghai fueron publicados en el diario The New York Times el 18 de diciembre, generando fuertes repercusiones. Durante el transcurso de los días de la masacre de Nanjing, el pastor estadounidense John McGee, que había vivido en Nanjing durante más de 20 años, filmó en secreto todo lo que había visto con una cámara de 16 milímetros de uso doméstico.
El pastor Magui escribió en la introducción a su vídeo: tuve que tomar acciones de forma cautelosa para que los japoneses no me pillaran durante mi filmación. En sus imágenes filmadas se veían por todas partes de la ciudad escombros y cenizas, mujeres chinas violadas por los lados japoneses, cadáveres quemados con gasolina y civiles asesinados a sangre fría, y sus cuerpos tirados por las calles y lagos. A pesar de que han transcurrido 70 años, estas valiosas imágenes seguían resultando estremecedoras al ser reveladas en el documental Nanjing, dirigido por Bill Guttentag. When people look at this and they see that there's been hundreds of thousands of deaths, well, that's not a number. That is somebody's life. That is a person who lived through this. So I think we're trying to put faces behind the numbers. En verano de 2014, Xia Shuqin visitó el museo conmemorativo de las víctimas de la masacre de Nanjing, acompañado por Bill Guttentag. Cuando apareció en la pantalla el anciano desconsolado que observaba el cadáver envuelto en una sábana blanca, a Xia Shuqin le brotaban lágrimas de sus ojos. Xia Shuqin acompañó a Bill Guttentag a visitar Laumentung, donde sucedió la masacre. Entre las víctimas cuyas historias fueron filmadas por el pastor Magui, la mayoría murieron después de sufrir torturas desgarradoras, y solo una pequeña parte sobrevivió afortunadamente. Este episodio forma parte de los 4 vídeos filmados por el pastor Magui. Las imágenes muestran a los refugiados cargando sobre sus espaldas un sobreviviente herido para llevarlo a un pequeño hospital para ofrecerle asistencia médica. La localización de este hospital ha sido un enigma indescifrable durante mucho tiempo. Tai Yuan-Zhi se dedicó durante largo tiempo a la investigación sobre la creación del campamento de refugiados en la fábrica de cemento Jiangnan durante la masacre de Nanjing. 1938年的2月16号，由丹麦人辛勒贝格开车，接那个约翰马基来到江南水泥厂考察。那么马基就拍下了这样的镜头，村里面的老百姓抬着大屠杀当中死里逃生的伤员来到江南水泥厂。那么这么样一个背景，在什么地方呢？现在我们找着了，那就是江南水泥厂当年的那个员工的一个俱乐部，就是现在这个2层小黄楼。约翰马基就是以他为背景拍下了这么一个画面。那么这张照片呢，那一个护士正在给一个由妈妈抱着的被烧伤的孩子在换药，是这么一个场景。我们大家注意到，这是这一个走廊，这儿有是廊柱，廊柱下面的储石，储石上面有明显的水泥嵌封。那么这个在什么地方呢？我们大家看一下这个照片，跟这个廊柱的储石是不是一样的？
Este centro sanitario con instalaciones limitadas, situado dentro de la fábrica de cemento Tiannan y bajo la protección del danés Sindberg y el alemán Gutten, se convirtió en un lugar aislado y seguro, un albergue temporal para los refugiados durante la masacre de Nanjing. Este anciano llamado Su Guobao solo tenía 10 años en aquel entonces. Aún se acuerda de lo que ocurrió cuando se encontró con Sindberg en el campamento temporal para los refugiados. 大国人是红头发，他人类倒不怎么样这个胖。德国的那个金泰啊，他脸胡子又毛拉拉的，蛮胖的啊。这个给我1块钱，我是表示感谢他们的。 啊，救命之恩，当时1块2钱了，买到100多斤米，说的救了我一家，所以在那个真正烧的火了，真正雪上加霜，那个贫苦啊，生活，亏了他们救了我。 Como un ex asistente de fotografía, Sindberg tomó muchas fotos de las víctimas asesinadas por las tropas japonesas en los alrededores de la fábrica de cemento Tiannan con su propia cámara de fotos. Posteriormente, estas fotos fueron conservadas en los archivos de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, y denominadas como el álbum de Sindberg. En marzo de 1938, Sindberg se marchó de Nanjing para regresar a su país haciendo escala en Suiza. En Ginebra se encontró con Zhu Xuefan, el director de la delegación china que asistió a la 24ª Asamblea Internacional de los Trabajadores. El director le invitó a proyectar el vídeo filmado por el pastor Magui a los más de 100 asistentes del evento, que eran principalmente representantes y periodistas de distintos países. 电影放映的时候，辛德贝格坚决地让妇女和儿童离开，说这个影片当中有好多是比较残暴的，这些观众是不宜在场的。那么辛德贝格一边放映。 一边做了解说。那么这个情景，由辛德贝格做编辑的父亲都记录下来了。记录下来以后，就发表在丹麦的《澳洲新闻周报》。那么电影放映完了以后，朱学涵先生要来了辛德贝格的护照。那么在辛德贝格的护照上有一个题字，上面写“辛培先生，中国之友”。对。 称赞辛德贝格先生是中国人民的朋友了。Sindberg, un joven de 26 años, con su increíble coraje y junto con el alemán Gunther, prestó ayuda a más de 20.000 refugiados en el campamento temporal de la fábrica de cemento de Tiannan, en las afueras de Nanjing. Los refugiados que habían sido ayudados por él le hicieron llegar tras varios intentos una banderola de agradecimiento, en la que se encontraba bordada una frase muy conocida por los chinos, que reza lo siguiente: actos de buen samaritano. El 25 de abril de 2006, Marianne, sobrina de Sindberg, vino a Nanjing y donó esta valiosa antigüedad al Museo Conmemorativo de las Víctimas de la Masacre de Nanjing. El 27 de abril de 2014, la reina danesa Margarita II visitó el Museo Conmemorativo de las Víctimas de la Masacre de Nanjing. Fue la primera jefa de Estado extranjero en poder al que había recibido el mausoleo. En la Plaza de Paz del Museo Conmemorativo de las Víctimas de la Masacre de Nanjing y junto a su esposo, la reina agregó tierra y regó el árbol que simboliza la paz entre China y Dinamarca, y puso con sus propias manos una rosa amarilla con letras de Nanjing para siempre y Sindborg. En Nashville, capital de Tennessee de los Estados Unidos, se encuentra una iglesia, que es donde está la sede de los archivos de la Iglesia cristiana de este país.
Hu Xiaolin, cura y director ejecutivo de la región Asia-Pacífica del Departamento de Deberes Internacionales de la Iglesia Cristiana de Estados Unidos y la Federación de las Iglesias Cristianas de Estados Unidos y Canadá, descubrió por casualidad que la mayoría de los archivos de los misioneros occidentales de los que habló la película documental Nanjing estaban guardados aquí en silencio. 基督会的档案馆，在这个档案馆里面呢，我们存了有许多档案，这些档案包括中国的档案，也包括这个南京大屠杀期间的一部分档案，像我们的传教士啊，魏特林啊，裴瑞德啊，还有贝兹啊，等我来。 Las historias sobre los occidentales que permanecieron en Nanjing para rescatar a los refugiados durante la masacre estaban escondidas entre un sinfín de documentos y archivos, como si estuvieran pasando por un túnel en absoluta oscuridad. 你看这么多老照片，我们从库房里头拿出来，这是南京的记忆，这也是中国人民的记忆，这也是全世界人民的记忆。 你看这张照片，5个护士抱着5个新生儿，家庭肯定是非常非常的高兴。这也是在战前，但是战争、南京大屠杀给他们带来的什么呢？带来的是医院变成了难民营，带来的是毁坏家园。 Estas fotos amarillentas registran tanto los deterioros causados por la guerra en la ciudad de Nanjing como los recuerdos imborrables del horror producidos por la masacre, grabada en la memoria colectiva del ser humano. George Finch, el secretario general de la Asociación Cristiana de Jóvenes, es uno de los personajes más importantes en el documental Nanjing, dirigido por Bill Guttentag. Fue uno de los pocos testigos presenciales que habían vivido las matanzas indiscriminadas perpetradas de las más atroces maneras que ocurrieron en Nanjing en 1937. La biblioteca de Yanqing, situada dentro del campus de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, se ha hecho mundialmente conocida por su abundante colección de documentos sobre Asia Oriental. 这是我们在哈佛大学图书馆的档案室里面发现的 George Fitch 的个人档案。这部分档案是 George Fitch 的后人在他去世以后呢捐献给哈佛大学图书馆的，一共呢有54盒。 那么每一个盒呢，都基本上有这么大。那在这其中呢，有很大一部分呢是关于南京大屠杀相关的档案。那么而且这批资料呢，有一些部分呢，而且是跟耶鲁的资料呢不重合的。应该说，这对于我们南京大屠杀研究呢是一个很大的发现。 Las 54 cajas de archivos de George Fitch ha propiciado indiscutibles testimonios sobre la masacre de Nanjing. 那这批档案里面，我们目前看到的呢是 George Fitch 的有关南京大屠杀相关的一些资料，它包括个人的记述，以及他收集的当时所在南京见到的一些场景。这是当时1938年的那个South China Morning Post 的报纸当中的一些报道。那么大家看，在这个报道当中。 The Rape of Nanking， 也就是说，当时在1938年的3月份，就是对于南京大屠杀就已经以这样的一个名字为世人所广知。Estos archivos incluyen las cartas que escribió Finch a su familia y las que mencionó con mucha frecuencia al Hospital Kulou de Nanjing. El Hospital Kulou en Nanjing, construido en el año 1892, era el único centro sanitario situado en la zona de seguridad de Nanjing,
y por lo tanto el único monumento que atestiguó la masacre. Bill Guttentag vino aquí para buscar los datos históricos. En aquel frío tremendo que hizo durante el crudísimo invierno, la mayoría de los médicos y enfermeras habían abandonado la ciudad y solo pocos trabajadores sanitarios decidieron quedarse para ayudar a los civiles en Nanjing, poniendo sus propias vidas en riesgo. Robert Wilson, el único cirujano de toda la ciudad, también se quedó y salvó a numerosos refugiados durante las 6 semanas que duró la matanza. Se pueden ver las imágenes del cirujano en los vídeos filmados por el pastor Magee. Wilson, estadounidense y nacido en Nanjing, se graduó de la Universidad de Princeton y obtuvo el título de doctor en medicina en la Escuela de Medicina de Harvard. El cirujano de 31 años de edad se despidió de su mujer y de su hija recién nacida. Decidió quedarse en Nanjing. El 18 de diciembre escribió a su esposa en una carta: «Hoy es el 6º día del purgatorio de Dante, pero que está sucediendo en la época moderna. Es un día marcado por sangre y humillación en mayúsculas. Numerosas personas han sido asesinadas y miles de mujeres violadas». Volvió a escribir el día 19. «Todos los alimentos de los pobres han sido saqueados y viven una especie de horror histérico. ¿A dónde llegaremos?». Al igual que Wilson, el médico C.S. Trimmer, la enfermera Eva Hines, así como Grace Bauer, directora del laboratorio del hospital, se quedaron en Nanjing. El equipo de filmación de 1937 Recuerdos de Nanjing llegó a la ciudad de Baltimore en Maryland, Estados Unidos, y visitó la casa de William, el sobrino de la señora Grace Bauer. Debido a que Bauer no tenía hijos, todas sus pertenencias fueron conservadas por su sobrino William después de su muerte. Aquí se pueden observar objetos procedentes de China por todas partes, desde el cuenco de cerámica colocada a la entrada, pasando por el pequeño vestidor de estilo clásico chino sobre la mesa, hasta el bordado de estilo Su y el bordado de estilo Yun colgados en la pared. Revelan el vínculo estrecho que mantenía el dueño de la casa con la ciudad de Nanjing. We're so proud of her and grateful that she was the kind of person she was that wanted to give herself. I think the embassy asked the Americans to leave, and she, along with this other 19, 20 Westerners, were among those who stayed. La familia de William Ryan ha conservado hasta ahora la banderola regalada por los civiles de Nanjing, ayudados por Grace Bauer, en la que están bordados 4 caracteres chinos que significan beneficencia, así como las cartas que Grace escribió a su familia en el Hospital Kulou de Nanjing durante la guerra y su diario escrito durante la ocupación japonesa. There are so many things that she says, and she dearly loved the people of China, and her reports on it and her writings are living proof and are a valuable addition to the diaries of others who have been published and talked about. So we're very proud that what she did and who she was and what she wrote can share in keeping this story alive for future generations. We know it's done it for our children and grandchildren, and we're happy about that.
El documental Nanjing fue proyectado sucesivamente en Estados Unidos, Alemania, China y otros países, teniendo fuertes repercusiones. Los medios de comunicación occidentales lo compararon con la película La lista de Schindler, de Steven Spielberg. En el diario The New York Times se publicó el siguiente artículo. El documental Nanjing proporciona evidencia clara sobre esta catástrofe sin precedentes durante la masacre de Nanjing. The Washington Post hizo una entrevista especial a Ted Leonsis, productor del documental, e incluso el periódico japonés Asahi Shimbun publicó en su primera página un artículo titulado «Película antijaponesa filmada por Estados Unidos». The Nanjing massacre is an infamous example of an ultimate war crime taken out against the population with a conquering army. And the murders that took place, the rapes, they're well documented in terms of what happened to the innocent inhabitants and also others who are POWs, etc. One of an absolutely horrific crime. You know, history is a strange business there. It's only real to the present day to the extent that someone goes and finds it and pulls it back together and turns it into a story. Otherwise, it's just lost. People's memories aren't that good, and we don't live very long. So it has to be continually renewed from generation to generation. We need to understand that it has power. So when situations start to rise up, where the negative part of humanity is being shown, then those who can remember the strength of love and the strength of caring need to be strong, because that love, that better side of human nature can prevail. So we learn to be strong in what we know is right. Even now, the outside world knows very little about what happened in China during the Second World War period. People will have some awareness often of the Nanjing massacre, the so-called rape of Nanking, but even then their knowledge is not very great. So I think a documentary like this could do a great deal to educate people about this very important event and make sure that it's better known in the wider world. El recuerdo es una transmisión de la historia. La virtud de la perseverancia, una responsabilidad ineludible, así como una advertencia en cara al futuro. La masacre de Nanjing ha sido, sin lugar a dudas, uno de los episodios más salvajes en la historia de la civilización humana. Transcurridos más de 70 años y hasta el día de hoy, cuando volvemos a revisar aquella trágica y desgarradora historia, nuestro objetivo no consiste en recordar el odio, sino alentar al mundo entero para evitar la repetición de esta desgracia. El olvido supone la traición. Es necesario tratar correctamente la historia para avanzar con pasos firmes hacia un mejor futuro.